Janet, gracias por acompañarnos. Hola, buenos días Ernesto, qué gusto estar aquí de regreso. Gracias también Waldo Jiménez, gerente de Asuntos Económicos y Sociales. Buenos días Ernesto. Gracias, ¿cómo estás? Bien, bien. Gracias por acompañarnos. Qué bueno, porque quisiéramos conocer de ustedes la lectura de país de cara a las perspectivas económicas y otros aspectos que obviamente están sobre la palestra. Como antecediendo a la presencia de ustedes acá, estamos un poco valorando algunos aspectos que refleja la primera encuesta de este año, en la cual pondera muy bien la imagen del presidente y algunos aspectos que sin duda alguna no pueden dejar de abordarse a la hora de hacer un estudio económico, el tema de la seguridad y otras apuestas en materias sociales, ¿no? ¿Qué piensan? Sí, justamente, y de hecho nosotros esperamos que a pesar de que sea un año electoral, entendamos que el contexto internacional y local nos presenta un montón de oportunidades para decir que el 2023 sea el año de la prioridad económica. Primero porque los mismos sondeos de opinión diversos, no solo el de Sid Gallup, sino que el de la UCA, nos plantea que es la principal preocupación de la población, su economía familiar y la economía del país. Entonces, de verdad que una de nuestras prioridades es trabajar con todos los actores sociales este año para que realmente tengamos un plan ambicioso económico para el país y que así como se están abordando otros problemas, podamos ya tener un rumbo macroeconómico que nos permita generar los empleos que se necesitan. A ver, a manera de introducción también. Sí, mira, como decía Leonor, para los empresarios, cada una de las situaciones, de las coyunturas que van sucediendo, significan nuevas oportunidades y los empresarios siempre están buscando dónde está la oportunidad en el escenario que existe, ya sea este escenario favorable, medio favorable o adverso. Este año 2023 quizá es importantísimo porque hay una predicción de que las economías del mundo, las principales economías del mundo, que representan más o menos el 60% de la producción mundial, están bajo el riesgo de que su crecimiento sea muy lento. Entonces, eso pareciera que es una mala noticia. Pero para los empresarios de una economía tan pequeña como la de El Salvador, significa encontrar y descubrir cuáles son las oportunidades. Y en eso es lo que estaremos enfocados este año en la oficina, en ayudar a los empresarios, en trabajar junto con las gremiales empresariales socias, en encontrar y descubrir y ayudar a aprovechar esas oportunidades. Bueno, no cabe duda, y eso lo conversábamos con el representante de Sid Gallup, si lo tomamos a manera de medir a través de un termómetro el estado actual de la sociedad misma. Expresa su preocupación desde el punto de vista del factor económico, pero alivia un poco para ellos el tema de la seguridad, que también para el empresario es una fiebre, es una calentura que por años no lo ha dejado también estar tranquilo, ¿no? No, ciertamente, y nosotros aunque no hemos podido hacer un sondeo absoluto que nos dé cifras, ciertamente tenemos anecdóticamente, muchos empresarios están empezando a ver un cambio. Sabemos que el primer yugo también para los empresarios era la seguridad de los colaboradores. Yo creo que a veces hay que ver que el tema de extorsión no solo era un tema transaccional, era que detrás de la extorsión estaba la amenaza de los colaboradores que manejaban un camión distribuidor, que estaban en sucursales. Entonces, el hecho de la baja de los homicidios sí es algo que nosotros vemos con buenos ojos y esperamos que esta medida sea sostenible, pero también que podamos transicionar, o sea, que podamos seguir teniendo el abordaje integral de seguridad, pero podamos transicionar a un abordaje que nos permita salir del estado del régimen de excepción. No para dejar de combatir la inseguridad, sino porque, hay que decirlo, a nivel internacional sí genera un poco de ruido, sobre todo en conversaciones con inversionistas. Por ejemplo, las transnacionales nos dicen que sí, el régimen al final, aunque está teniendo resultados concretos en el terreno, genera ruido. Y la idea es que, así como el término lo dice, esta excepcionalidad nos permita transicionar a un país seguro y con Estado de Derecho lo más pronto posible. A la hora de poner esto en balanza, ¿qué pesa más? ¿El hecho de mantener un régimen o un estado de excepción basado en un régimen como tal,
a generar condiciones que me sean a mí atractivas o adversas a la hora de hacer una inversión como empresario? Yo creo que sería un error creer que es uno o la otra. Más que otro. Porque al final, Okay. ¿qué es lo que siempre se ha hablado también? ¿Qué genera violencia? ¿Qué genera inseguridad? La falta de oportunidades económicas. Entonces, tenemos que generar el balance donde garanticemos la seguridad de las personas, pero también garanticemos que en el largo plazo podamos tener más empleos, Sí. que le dé opciones a los jóvenes que no sean alternativas como las pandillas. Entonces, es un balance que tenemos que ir haciendo, y de nuevo, fue una decisión del gobierno. Se llama régimen de excepción porque debe ser en circunstancias claro. excepcionales. De hecho, creo que incluso en algún momento el ministro de Seguridad también lo ha planteado, que tienen que hacer reformas al sistema judicial para que vaya siendo efectivo. Nosotros lo que pedimos, creo yo que es razonable, que es que haya una transición, un camino y algún horizonte de tiempo de cuándo podemos recuperar jurídicamente la normalidad, consolidando los resultados de seguridad. Creo que no son excepcionales y creo que incluso el gabinete lo ha reconocido. ¿Le afecta al empresario? O no sé si malinterpreté cuando tú dices esperamos que cambie o se quite o se elimine, no sé si eso me dijiste, al eliminar el régimen de excepción, ¿no? Y entremos a la normalidad. La suspensión de la garantía de derechos son la parte del régimen que creo que se tiene que transicionar a una democracia plena nuevamente. Creo que eso debe estar también en las aspiraciones del gobierno, pues lo digo porque genuinamente, y lo sabe el gobierno y lo sabemos nosotros, genera ruido hacia afuera. O sea, una multinacional tiene dificultades en traer a sus ejecutivos de alto nivel, en traer misiones de inversionistas al país, porque tienen dudas, porque no es lo común. Ok, a ver, Juan. Es que, mira, Ernesto, la democracia debe servirnos para solucionar problemas, ¿verdad? Un régimen democrático, el rol del gobierno es solucionar problemas. Arena y el FMLN nunca lo entendieron, siempre usaron la democracia para atacarse y destruirse mutuamente, y pareciera, por la información que existe, para aprovecharse del Estado también. Entonces, cada uno de los problemas difíciles que teníamos los salvadoreños en educación, en salud, en transporte público, en seguridad y en otros temas, los fueron posponiendo su solución y los usaban para atacarse, ¿verdad? Si uno gobernaba, el otro decía que la seguridad era el problema y que tenía pacto con las pandillas, etcétera. Entonces, y al revés cuando sucedía el otro. Eso nos ha llevado a una situación excepcional, que es que las pandillas controlaban una parte importante del territorio y el Estado tiene que usar su poder coercitivo para controlar esa situación. Lo relevante para el país, para el gobierno, para los ciudadanos, para los inversionistas, es que el problema tenga una solución que sea sostenible. Si estamos bajo un régimen de excepción, quiere decir que es excepcional. Al mismo gobierno no le interesará continuar gastando esfuerzo y energía en el tema de la delincuencia, sino pasar a la etapa de construir. Porque podemos hablar más adelante en este programa de cuáles son, Ernesto, las tendencias para dónde va el mundo. Por supuesto. ¿Verdad? Y entonces, para dónde va el mundo, necesitamos muchísima educación, invertir en muchísima educación, pero muchísimo más de lo que nos podemos imaginar. Estos aparatitos que usamos ahora, no les aprovechamos ni siquiera un 3, 4, 5% de todo el potencial que tienen. En el año 71 se lanzó un dispositivo por parte de Intel que tenía 2.300 transistores. 50 años después se lanzó un dispositivo que tenía 60.000 millones, no 60 millones de transistores, 60.000 millones de transistores en el mismo espacio físico, en el mismo microchip. Eso quiere decir que la velocidad a la cual se procesa la información y la velocidad a la cual y la capacidad de acumular información en estos aparatos ha cambiado radicalmente la vida de los salvadoreños y la va a continuar. Ahora mismo estamos en un nivel de velocidad que es 250 millones de veces superior a la de entonces. Y dentro de 2 años, Ernesto,
esa velocidad se va a duplicar por 2, va a ser de 500 millones de veces. Entonces, no podemos, el país no puede continuar con la discusión sobre si la cárcel, sobre si las capturas, sobre si la ley. Debemos pasar a la siguiente página, cómo construir. Debemos pasar a la etapa de construir. La parte excepcional, bueno, algún día terminará, entre más pronto, mejor para todos. Ok, este estado excepcional, como tú bien lo resumes en términos claros, pero crea un clima favorable para hablar de ese despegue, de esa apuesta. Sí, Y por supuesto. Y por eso es que planteamos, consolidemos. Ok. No se va a consolidar el problema no se va a consolidar un país seguro si no hay oportunidades concretas económicas. Y por eso es que nuestro planteamiento es el 2023 sea un año para construir una ruta de desarrollo económico para el país. Ahora, ¿cuál es esa ruta desde la perspectiva de ustedes? Pues es el propósito de conocerla, pero necesitaba tener un poco el background, como le decimos, el behind de toda la parte, digamos, que describe los grandes problemas a lo largo de esta historia, como es el tema de la inseguridad, que ya lo hablábamos, ¿verdad? Tener una población bilingüe es parte de la dotación que necesitamos. Interesante, buen punto. Siempre lo he creído yo también. Sí. Como fiel amante del tema de la educación, siempre he creído yo en una apuesta estratégica a eso. Bueno, de hace años se hablaba también no solo del inglés como tal, sino que se hablaba Otros también idiomas. del mandarín, ¿no? Sí, sí. Que es una de las grandes también desafíos que se tienen del lenguaje a manera de ver los mercados mundiales. Justamente. Me voy a una pausa, 7:32. Regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Voy a tratar la manera de hilvanar un poco la proyección de por la cual hemos invitado y hemos conciliado el hecho y coordinado la presencia de ustedes acá en el programa, que es conocer un poco las apuestas estratégicas en materia económica de cara a lo que viene. Y ya vamos a hablar, pero quisiera conjugar un poco también algunas expresiones o preguntas que tiene el público. Me preguntan, Ernesto me dice una pregunta, ¿tiene ANEP algún estudio porcentual de cuánto se ha logrado en las empresas bajar el nivel de cobro? Aquí hablan de, me imagino que es la extorsión, ¿sí? Imagínate, esa pregunta no se puede hacer porque ahora dice que el que lo haga está cometiendo un delito, ¿verdad? Sí. Esa pregunta no se puede hacer. Fíjate que con toda transparencia, hacerse sí se puede, ¿no? Con toda transparencia estamos haciendo un sondeo. Hay que reconocerlo, tuvimos un atraso cuando hubieron unas declaraciones que generaron confusión en el sector privado sobre la posibilidad de sancionar a las personas que pagan extorsión, que son víctimas, no cómplices en el delito. Entonces se puso en pausa para ver si esa reforma se aprobaba y entender los términos. Fíjate que no hubo otra declaración de funcionarios y no se presentó un borrador, entonces no tenemos certeza de si eso todavía está en los planes. Nos gustaría aclararlo porque sí genera un poquito de ruido en tanto que nos impide medir objetivamente el impacto. Habiendo dicho eso, sí reconocemos, hay empresas que nos reportan disminuciones del 70%, hay zonas donde sobre todo también nos plantean rutas distribuidoras donde antes no podían entrar a ciertos territorios, ahora sí. Entonces, lo que queremos es tener una medición más objetiva, pero sí, creo que aunque no es homogéneo en todo el territorio aún, entiendo que también no es que el régimen, por ejemplo, los cercos se están llevando en ciertos lugares y todo, es un tema, una política pública que se extiende en el tiempo, pero sí nos reflejan una disminución en los cobros de extorsión. Esperemos que esto sea sostenible, ¿no? Eso. A ver, tratando la manera de poner en el balance preguntas que sin duda alguna en condiciones de respuesta pueden ser favorables. Aquí hay otra pregunta que es un poco contraria a esto. Dicen, ¿será que en algún momento el tema de la vigilancia, no, la vigencia del régimen de excepción no es más que una falacia? Aquí lo habla de falacia.
si al final lo que se está viendo en el país es un alto costo de la vida, ¿verdad? ¿Y qué postura puede tomar o qué lectura da en este caso la gremial? ¿Cómo ven el tema de costo de vida, que es un indicador que creo que también ha salido a flote? Y en respuesta el gobierno con las medidas compensatorias, ¿se recuerdan? De hecho, tal cual lo dice el Fondo Monetario Internacional, el alto costo de la vida es el reto mundial en el 2023. Y tal vez Waldo nos puede dar un poco las cifras que nosotros hemos... Mira, quizás la noticia más relevante de la semana es la decisión que tomó ayer la Reserva Federal de hacer un aumento moderado respecto de lo que venía actuando el año pasado, con aumentos de 0.75 a la tasa de interés. El aumento de ayer fue solo 0.25 y la Reserva Federal advierte que la batalla contra la inflación no está ganada, ¿verdad? Que es una batalla que continuará, y la misma Reserva dice que en las próximas reuniones que tendrá en marzo y en mayo es posible que los aumentos de la tasa de referencia continúen. Eso es en un sentido de que los mercados, cuando hace 20 días, Ernesto, supimos que la inflación de Estados Unidos del cierre del año pasado había sido de 6,5, un cierto optimismo respecto de que íbamos en la senda correcta. Lo pongo en el contexto internacional porque es un problema que nos está afectando a todos. Ya tuvimos una acumulación de casi 12, 15 puntos de inflación desde que empezó esta escalada, y los expertos indican que este año la inflación también rondará alrededor del 4%. Esto quiere decir que sobre el nivel que ya están los precios, en promedio van a crecer además 4%. ¿Verdad? Cuando lo esperado es que solo el crecimiento esté entre 1 y 2%. Entonces sí, el costo de la vida ha aumentado, nos va a continuar aumentando. De parte de la oficina hemos hecho muchas recomendaciones porque las familias y las empresas necesitan una cierta autonomía. El gobierno tiene un límite para subsidiar, sobre todo a las familias más pobres, pero el resto de la población necesita administrar esta escasez, este dólar que ahora vale menos de lo que valía hace 2 años. Por eso y se puede comprar menos con él. Por eso advertías tú de que el país debe de prepararse para una recesión este año. Justamente, nosotros como lo describimos como un año complejo. ¿Por qué? Europa casi ciertamente va a caer en recesión, es decir, su economía va a disminuir en tamaño. China probablemente o crezca muy poco o no crezca. Y Estados Unidos también, creo que las precisiones son de 1 punto algo de crecimiento en Estados Unidos. Ese es nuestro mercado. Entonces, eso va a hacer que, por ejemplo, nuestras exportaciones pueden desacelerarse también. Y además, el otro motor de la economía, que son las remesas, que dependen del desempeño de la economía de Estados Unidos también, puede preverse. Entonces, ¿qué le decimos a la gente? Por ejemplo, en temas muy prácticos. Si el año pasado nosotros teníamos una tendencia a que nuestros hermanos lejanos nos estaban mandando un poquito más de remesas, que nos mandaban más de lo que regularmente mandaban, probablemente lo correcto es que la gente ahorita se ajuste a un presupuesto más parecido al 2019, al 2020, y se ajuste a esa remesa. No está esperando que nuestros hermanos lejanos tengan la capacidad de mandarnos más, porque ellos también están lidiando con un alto costo de la vida ya. También está, hay que decirlo, el sector que está siendo más golpeado es el de bienes raíces, es decir, construcción en Estados Unidos, donde muchos hermanos lejanos salvadoreños están empleados en el sector construcción allá. Entonces, yo acá lo que tengo que hacer es prever que ellos pueden tener alguna dificultad para enviarme el mismo flujo o flujos extraordinarios de dinero. Entonces, ¿qué hay que hacer? Amarrarse un presupuesto, tener una estructura de gastos de cuáles son mis gastos fijos y alimentos. Y ese tipo de orden creo que hay que tenerlo. El pago de las deudas no es recomendable, justamente como dice Waldo. La tasa de interés en el mundo del dinero prestado se está volviendo más caro, entonces no es recomendable que yo omita los pagos. Lo mejor es que yo trate de pagar mis deudas ahora y no después. Puede ser más caro después. Ese tipo de recomendaciones son las que esperamos para que podamos surfear esta ola. La gente, los expertos a nivel internacional están planteando que, si bien
vamos encaminados a una especie de recesión, está haciendo un aterrizaje lento. Entonces lo mejor es que tratemos de adaptarnos a eso. Y a nivel macro es muy importante que cuidemos los empleos, y cuando digo empleos, cuidemos los empleos formales. Esa es una gran red de seguridad para los salvadoreños. No es lo mismo ser un vendedor independiente que tiene que ganarse el día para comer el día que tener una red de empleo formal. Y por eso es que queremos trabajar de la mano todos los sectores estratégicos del país para generar más empleo formal. A ver, tú decías... Mira, Ernesto, lo propio de este tiempo es la incertidumbre. El Fondo Monetario a finales del año pasado dijo que la economía de Estados Unidos iba a crecer 1,5%. El Banco Mundial al inicio de este año dijo que esa economía iba a crecer 0,5%. Esta semana el Fondo Monetario ha dicho que no va a crecer ni 1,5 ni 1,5, sino que 1,7. Entonces, están sucediendo demasiadas cosas al mismo tiempo, Ernesto, para tener certeza de qué es lo que va a pasar. Lo que sí está pasando es que la transformación tecnológica nos está llevando por delante. Okay. Eso es cierto. Mira, hace 3 semanas encontré una noticia que alertaba sobre el riesgo que tienen los profesores en las escuelas porque sus alumnos han aprendido, por cierto, estamos empezando el año escolar, esto que voy a decir a continuación es copia. ¿Verdad? Han encontrado una herramienta, el GPT-3, y al GPT-3 tú le dices, hágame un resumen de el riesgo país de El Salvador, y en 2 segundos te ha hecho un texto. Y si tú sos mi compañero de clases, le dices lo mismo y te hace un texto diferente. Y todos podemos entregar la tarea al profesor sin saber qué es el riesgo país de El Salvador, por poner un ejemplo. Entonces, puedes hacer contratos, puedes hacer, hágame un resumen, le puedes decir al GPT-3 de la cárcel de Tecoluca y te hace una nota periodística. Y ya no necesitas periodista para escribir la nota. Y ya no necesitas economistas para hacer un informe de riesgo país de El Salvador. Te pueden hacer contratos, te pueden hacer... La inteligencia artificial. Eso es inteligencia artificial. Pero fíjate, una semana después, o 10 días después, tuvimos en la oficina, con las gestiones que hizo Leo, un taller sobre GPT-3. O sea, yo lo conocía por el tema educativo, no sé qué. Después vi cómo me afectaba a mí. Y una de las cosas que... Por tu... Todos se afligieron. Entonces, mira... Por tu empleo, ¿eh? Sí. Y el de todos. Entonces... Yo cuando ya vea un robot acá haciendo la pregunta, la entrevista, me voy a abrir, ¿eh? Pero fíjate que una de las cosas que se decía en este taller que tuvimos es que los profesores no saben cómo distinguir si un trabajo lo ha hecho la inteligencia artificial o no. No saben, ¿verdad? Entonces, esta semana hemos tenido 2 noticias sobre eso. La primera es que el creador de este GPT-3 ya está entrenando a los robots para que ellos hagan las actualizaciones del programa. Ya no la hagan programadores humanos. Y lo segundo es que ya tiene un software para dárselo a los profesores para identificar cuando un documento ha sido realizado con GPT-3. De tal forma, Ernesto, lo que quiero decir es, nosotros podemos estar discutiendo sobre la inflación, sobre la seguridad, pero si no levantamos la vista al tema de la innovación y cómo ayudar a las empresas para que hagan la transición, no va a haber inflación, ni va a haber, porque no va a haber empleo. ¿Verdad? Entonces, ese es el tema fundamental que nos está ocupando en este tiempo en la oficina. Me preguntan, ¿cuáles son las recomendaciones que hacen ustedes frente a ese panorama que describen? Es una pregunta, y perdón cuando ¿cómo se le llama? Cuando me trabo acá porque están corriendo demasiado las preguntas, entonces son varias. Trato la manera de captar la idea para trasladar. O sea, esa era una de ellas. ¿Cuál es una recomendación? El GPT-3 el que está generando la... La pregunta es, ¿cuáles son las recomendaciones? Y otro elemento que acá plantean, ¿qué piensan ustedes acerca de las nuevas disposiciones de tránsito como gremial? Bueno, no sé si tienen alguna postura al respecto. Voy a hacer una pausa y regresamos con más. Dale, perfecto. Gracias por estar con nosotros. Diálogo
con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, las perspectivas que plantean ustedes llevó en su momento más de alguna y muchas preguntas a hacerse la interrogante. Bueno, ¿cuáles son las propuestas concretas que ustedes plantean para poder, digamos, colocar al país bajo una lógica que sea de lo que estaban hablando, dice un televidente, ¿no? Nosotros, por ejemplo, consejo concreto para las empresas es: inviertan en transformación digital. Esto, a veces hay una renuencia de parte de las empresas o de los pequeños negocios, porque dicen, bueno, pero es que requiere una inversión inicial un poco alta. A veces es capacitaciones, a veces es compra de tecnología, de herramientas. Esa inversión inicial nos genera mayor competitividad a la larga. Tiende a simplificar procesos, a disminuir costos, entonces nos vuelve más sostenibles en el tiempo. Por eso es que nosotros desde el año pasado fue una de las grandes apuestas. Al sector privado concreto le decimos, apuéstele a herramientas de innovación, que no siempre es tecnología. Innovar no siempre es tecnología, es simple y sencillamente revisar mi modelo de negocio y estarle haciendo ajustes de cómo hago mi trabajo más simple, cómo lo hago más eficiente y cómo le respondo mejor al consumidor. Con respecto a las personas, como les decimos, un presupuesto claro. Tenga claro cómo invierte su dinero, tenga claro sus ingresos, evite incurrir en deudas muy caras, es decir, el crédito de consumo. Afortunadamente la banca privada salvadoreña es bastante sólida, todavía es bastante sólida y confiable, entonces también puede hablar con sus empresas, las distribuidoras, sus proveedores o con los bancos para generar modelos de negocios contractuales como mejores prestaciones o cuotas que puedan ser asequibles, no acumule deudas. La relación con los hermanos lejanos es lo que les decía. No asuman que ellos van a tener la misma disponibilidad de apoyo a los hogares que tienen acá como la han tenido en los últimos 2 años, donde había mucha liquidez en la economía norteamericana, porque ellos van a estar teniendo dificultades allá. Entonces, ajustense un presupuesto. Y a nivel país, una de las cosas que queremos promover es lo que decía Waldo. Es indispensable, pero es que ya cuando decimos indispensable es que ya no podemos aspirar más en la formación de capital humano de calidad. La gente quiere mejores salarios y mejores empleos, pero eso no se va a hacer a punta de ley. Eso se hace a punta de que podamos atraer trabajos que paguen mejor. ¿Cómo se atraen? ¿Cuáles son los trabajos que pagan mejor? Los que tengan un poquito más de sofisticación de lo que hemos tenido hasta ahora. Hay muchos empresarios estratégicos en el sector textil, en el sector industria, que quieren incursionar en, por ejemplo, fábricas más sofisticadas, que produzcan bienes de mayor valor agregado, y el principal obstáculo que tienen es que no encuentran 50 técnicos electricistas que puedan hacer X tarea. ¿Y se están generando inversiones en el país? Pregunta un Sí, hay inversiones. Hay inversiones. Hay inversiones, hay que decirlo principalmente, y eso es un reconocimiento al empresario salvadoreño y al empresario que ya está acá. La mayor inversión en capital que se vio el año pasado es de la gente que ya está acá. O sea, somos nosotros mismos los que le estamos apostando al país. ¿En qué estamos un poco rezagados? Somos el país de Centroamérica que está trayendo menos inversión extranjera, y ahí es donde se trata de hablar y de que todo, sector privado, gobierno, tengamos una misma narrativa de seguridad jurídica, de seguridad física y de prosperidad, de que aquí hay oportunidades. Mira, porque ya se va a acabar el tiempo del programa, ¿verdad? Entonces, digo 3... En resumen, tú hablabas mucho del tema bilingüe, por ejemplo. Sí, es que son como muchas cosas las que hay que hacer al mismo tiempo, pero digamos, de 4 o 3 minutos. Pero digamos, tres cosas que necesitan hacer las empresas. Lo primero es, que lo ha insistido mucho el presidente de ANEP, es diversificar los proveedores, porque tenemos mucha concentración de proveedores provenientes de China por razones obvias, pero ya nos dimos cuenta que hay una cierta inestabilidad, que el mundo ha pagado las consecuencias. Entonces, una recomendación que hace el presidente de ANEP, en la cual insiste mucho, es diversificar proveedores más allá de China.
Una segunda recomendación está asociada con lo que me ha mencionado Leo y un conferencista que tuvimos el año pasado, que su conferencia está colgada en nuestro sitio web, es sobre el tema de cómo hacer la transformación digital sin perder el modelo actual de negocios. Entonces el conferencista nos decía, en resumen, sea ambidiestro. O sea, mantenga su modelo actual de negocios, pero diseñe, cree una pequeña unidad, y según el tamaño de la empresa, esa pequeña unidad puede ser de 1 persona o de 5 personas, para que ayude a transitar al nuevo modelo de negocios. Y una tercera recomendación, Ernesto, es que todavía, aunque el principal destino de nuestras exportaciones continúa siendo Estados Unidos, todavía el mercado de Estados Unidos es enorme para la capacidad que tenemos nosotros de exportar. Es enorme. Entonces, una tercera recomendación es que hay que continuar explorando e identificando oportunidades de negocios en Estados Unidos. Nuestras exportaciones este año crecieron 11%, el año pasado crecieron, en el 2021 crecieron 32%, el año pasado crecieron 12-13%. Continúa siendo el motor junto con las remesas que saca adelante la economía del país. Nuestro mercado es pequeño, ir afuera, ir a Estados Unidos es una excelente decisión. Esas serían 3 recomendaciones para las empresas que no solo están vigentes en el 2023, sino para los siguientes años. Los motores de la economía. Desde la oficina, déjame decir una cosilla más. Desde la oficina y también las gremiales empresariales, dado que no existe suficiente dotación de personas capacitadas, estamos buscando diferentes modelos para entrenar a los salvadoreños en las áreas que se necesitan. En el diálogo empresarial que tuvimos con los otros países de Centroamérica, nos decía uno de los jóvenes empresarios en el tema de tecnología, no encuentro programadores. La mitad de mis programadores ahora los tengo en línea y son extranjeros. Y yo quisiera, dice, generar esos empleos en El Salvador. Yo quisiera que aquí ese salario de $1,000, $2,000, $3,000 lo tuvieran los salvadoreños. Y no encuentro gente que sepa. La verdad que es una virtud, pero también es una amenaza el tema de la pero que es una realidad. Pero es una realidad, porque yo conozco muchos profesionales que desde aquí están trabajando para empresas de Estados Unidos y viceversa de allá. Y la clave ¿verdad? de todo esto, la palabra clave de esto es, nosotros no vamos a poder cerrar fronteras porque ya no existen fronteras. O sea, la tecnología elimina barreras. ¿Cuál es el secreto? Ser los más competitivos. Si usted es un profesional, ser el más educado y el más competitivo, el que haga mejor algo. Si es una empresa, el que genere el mejor producto al mejor costo. Entonces, por eso es que este es el año de fortalecer capacidades. Definitivamente creo que... Mira, la tecnología va súper más rápido que la legislación. Esta semana nos hemos enterado que nuestra Asamblea Legislativa está discutiendo cómo regular Uber. Sí. Donde tú tienes Uber hace 10 años. Entonces, en muchos otros países están regulando Airbnb. La tecnología va a ir súper más rápido que la legislación. Y las empresas y los ciudadanos debemos aprovecharla para generar riqueza, para tener un mejor bienestar. Bueno, la verdad que todavía nos quedó en el tintero otros temas que abordar, que tienen que ver precisamente con la generación de condiciones favorables, ¿no? En la que el empresario, en el que aquel generador de empleo pueda tener las condiciones favorables, más allá de lo que ya hemos hablado, y ustedes reconocen el tema de la inseguridad, que era un golpe fuerte que tenía, pues se ha logrado de alguna manera, pero hay otros retos de los cuales ligeramente hablamos. Esperamos el tiempo más adelante tenerlos y poder ampliar más estos y otros elementos. Gracias por habernos acompañado. No, gracias a ti por la invitación. Gracias también a ti, Gracias, Juan. Ernesto. Te agradezco muchísimo. Gracias a ustedes, amigos. Continúen con nosotros con nuestra programación. A esta hora de la mañana ya están listos nuestros colegas y amigos de Arriba Vigente para llevarles a ustedes también toda esa potencial de energía que necesita para pasar una buena mañana. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.
con Ernesto López.